reflexión inicial para terminar estas sesiones. Ayer y hoy vamos con la mesa, ya es un clásico del Mecenazgo que quiere cumplir 25 años. Entre ustedes vamos haciendo el tema de startups en sentido amplio. Y los que están aquí son startups, como algunos que tienen un tamaño considerable, son parte del grupo Telefónica, son parte de muchos países que ahora son startups, es muy relativo. Y no tenemos para los que inician las startups, esto es otra cosa muy diferente. Pero sí que 4 compañías muy diferentes que hacen cosas innovadoras, que se hacen aquí en España y que aparte les he invitado a ellos para que tengan una visión de 4 tendencias que están en el mercado, que son muy diferentes y que creo que seguro que interesan un poco para abrir la mente y para pensar en cosas diferentes que se están haciendo. Si queréis, paso a presentarles, empezando por la extrema izquierda, como siempre sobre lo geográfico, la extrema izquierda geográfica. Carlos Herrera es el de Data Science y también de Data Research en Cabify. Estamos aquí llevando todo el tema de datos para muchas cosas, para mucho más, para Carlos nos contará. Junto a su lado, Santiago Márquez, él trabaja en el grupo Barnabés, es el PDO de una de las compañías del grupo, ahora nos contará. Pero además de todo, pues es un ultra experto en el tema de blockchain, lo he preguntado por aquí, tiene varios libros sobre el tema y además están haciendo muchísimas cosas reales ya con el mundo de blockchain. Justo a su lado, Santiago, en este caso, Santiago González es el director de innovación de Partners. Partners, bueno, pues, fue una startup en todo lo que es inteligencia artificial, Big Data, Big Data y inteligencia artificial. De datos fueron adquiridos por el grupo Telefónica, que forma parte de su unidad de datos, pero yo que darnos cuenta que seguís trabajando como un startup dentro de una gran sociedad, dentro de una gran compañía. Y esto junto familiado, Juan Galeano es uno de los fundadores, es el cofundador de Relaja Coco, que es mi estudio favorito de diseño, pues son los ingenieros que hacen realidad virtual y nos han dado la oportunidad de probar algunas de las cosas que hacen, pero también lo digo, es muy hecho de probar las que hacen para marcas. 4 personas, hablamos de 4 tendencias, las plataformas, este es un modelo de economía de plataforma, blockchain, inteligencia artificial, big data y realidad virtual. Lo que vamos a hacer es empezar un poco a partir de ellos su tendencia y qué están haciendo ellos, qué están haciendo las compañías, y a partir de ahí vamos a hacer el debate de lo que está estupendo y preguntáis por los servicios de la velocidad. Si explicamos qué es esto de esta tendencia de la economía de plataforma, estáis inmersos y qué hace Cabify dentro de este. Me gusta un montón que no has usado la palabra que más odio, que es economía colaborativa, porque no va de eso está bien. Es un lastre que arrastramos porque no le hemos visto las cosas en Estados Unidos y tal. Pero sí que hay un cambio. Obviamente Cabify funciona de una forma o Airbnb funciona de una forma que empresa, que no se podía funcionar hace 15 años. ¿Vale? Y el término que más me gusta es muy técnico, pero lo llaman, sería traducción en español, sería como capitalismo de multitudes, porque lo que conseguimos nosotros es que el dueño del medio de producción es el trabajador y tiene disponibilidad absoluta sobre cuándo trabaja, para quién trabaja y cómo trabaja. Ahí sí que me gusta siempre explicar que nuestro modelo en España es casi el modelo degenerado por el tema de las VTCs, de que aquí seguimos en un entorno regulado, pero la inmensa mayoría del negocio de Cabify ya está fuera de España. Y funcionamos con conductores que trabajan cuando ellos quieren, son dueños del coche y habitualmente estamos en escenarios multiplataforma. Por ejemplo, en Brasil tenemos competidores muy fuertes, mucho más grandes que nosotros, y los conductores van con 3 teléfonos y se conectan en cada momento a la plataforma que creen que más rendimiento les va a dar a su tiempo. ¿Vale? Entonces tenemos un marketplace muy competitivo tanto del lado del rider como del driver. Y bueno, se supone que lo que aportamos, o de hecho realmente aportamos al mundo, es una forma de coordinar cantidades muy grandes de fuerzas de trabajo, coordinar una economía muy grande sin perder recursos en la capa de middle management que tienen muchas empresas. ¿Vale? Nuestros conductores son absolutamente independientes, y es solo reglas muy claras, muy transparentes de cómo funciona la plataforma, que se ejecutan automáticamente, las que nos coordinan. Por ejemplo, los ratings que ponen los usuarios, si tú tienes una serie de ratings
muy bajos, pues tienes un toque de atención y si coincide o hay un problema serio, se desconecta el conductor de la plataforma. Pero son reglas muy sencillas que nos evitan tener toda una etapa de management. Por tanto, digamos que la parte de la productividad de nuestros conductores es muchísimo mayor que si trabajaran en una flota de coches al uso, donde hay gente que tiene que coordinar y que organizar, porque los organizamos de una forma escalable, no los organizan personas, los organizan máquinas, y se consigue sacar mucho más. Eso ya es específico de Cabify. Lo podéis imaginar que la diferencia entre nosotros y el sector tradicional contra el que luchamos es que para que tú encuentres un taxi en la calle tienes que coincidir en el espacio y en el tiempo con él. En Cabify la mayoría del equipo de los esfuerzos se dedican a ese sistema, que básicamente tiene una demanda y una oferta e intenta optimizar las asignaciones para que el día a nuestros conductores les cunda lo más posible y nuestros pasajeros se encuentren coche lo antes posible. Eso es pues, comparar coser a mano con una cogedora. Entonces, no, llega un momento que deja que les active hacerlo de otra manera, ahora que se puede hacer así. Por debajo de todo esto, para conseguir esto, Sí, tenemos nuestra infraestructura al fondo, está dividida en dos partes muy diferenciadas. Uno se llama sistemas de real time y, por ejemplo, están escritos en Go y medimos los tiempos de paso de Google en nanosegundos, ¿sabes? Es como va muy rápido y se dedican básicamente a saber qué conductores están, dónde están, a mantener una cola de los viajes que están pendientes de ser servidos y hacer una asignación global en cada ciudad para cada tipo de productos. Un group, un access, un líder, de manera que todos los viajes se sirvan lo antes posible. ¿Vale? Es un problema de asignación así como... Es muy viejo en matemáticas, es el problema de uno, ¿no? Que no hace 100 años. Pero bueno, se dedica a resolver eso muy rápido. Y eso digamos que es nuestra principal ventaja tecnológica respecto a la alternativa analógica. Intentaremos resolverlas. Club, realmente la startup de Barrabés que se dedica a lo que es el desarrollo de proyectos blockchain se llama Club. Entonces, efectivamente Barrabés no es una, no deberíamos considerar una startup por la dimensión que tiene, pero dentro de lo que es el ADN de la compañía, sí que es cierto que muchos proyectos que se originan dentro de lo que es el propio Barrabés originan a su vez compañías, ¿no? Y dentro de estas compañías surgen proyectos que a la vez originan otras startups. Va muy metido dentro de nuestro área. Dicho lo cual, blockchain, ¿por qué es tendencia? Bueno, hoy por hoy yo creo que suena casi tópico, ¿no?, decir que el mundo está cambiando. Eso es algo que es más que evidente. Pero lo que tal vez nos pueda sorprender más es cómo están cambiando las relaciones en este mundo. Estábamos acostumbrados a grandes participantes que tenían un control total de cómo funcionaban las cosas. Hablamos de la energía, hablamos de las finanzas, podemos irnos a cualquier sector, el mundo de la salud, y sin embargo, por la derecha aparecen empresas más pequeñitas que empiezan a robar porciones de esos negocios y tienen también la posibilidad de hacer cosas. ¿Qué ocurre? En un momento en donde tenemos muchísimas entidades que pueden hacer negocios entre ellas y en donde por defecto la confianza no es un factor que esté garantizado y que en donde además esas relaciones se están estableciendo utilizando un medio inseguro como es Internet, necesitamos algún mecanismo que nos permita garantizar esa confianza. Pero garantizar esa confianza, y es lo verdaderamente revolucionario de blockchain, sin necesidad de un intermediario, de alguien que confiemos todos en él para que podamos hacer las reformas. Eso es lo que realmente aporta blockchain como digamos, primer nivel de utilidad, ¿no? La posibilidad de que dos entidades que no confían puedan ser capaces de llegar a acuerdos a través de un canal que es por naturaleza inseguro. Bien.
Si tenemos esto claro, que podemos hacer ese tipo de relaciones y podemos llegar a ese tipo de acuerdos, blockchain, ¿qué es lo que está convirtiéndose? Blockchain se está convirtiendo en un garante de la verdad. Es decir, todo lo que está escrito en blockchain queda escrito para siempre. Eso significa que el problema, si me permitís, casi filosófico de qué es la verdad, y que nunca hemos tenido una herramienta tecnológica con el poder que tiene blockchain para poder escribir en piedra lo que ha sucedido, ahora mismo tenemos esa posibilidad de poderlo hacer. Bien, ¿qué ocurre? Nosotros, a nivel de lo que es la tecnología como tal, nosotros la vemos como una tecnología transversal que afecta a prácticamente todas las industrias. Tenemos proyectos en muchos sectores, desde el más obvio por el nacimiento en sí de la tecnología, ¿no?, que es de la mano de Bitcoin, que no trabajamos con Bitcoin, que es en el mundo financiero. Tenemos proyectos para reducir los costes de transacción mediante la creación de cryptocurrencies propietarias de determinadas entidades. Eso no significa que tecnológicamente podamos hacerlo, no haya un problema legal para hacerlo, ¿vale? Que eso es otro de los problemas cuando abordamos proyectos blockchain que tenemos que resolver, las cuestiones legales asociadas a la utilización de lo que es blockchain. Tenemos proyectos en el área de la energía para lo que es poder hacer compra y venta de lo que se llaman las garantías de origen, los derechos de CO2. Tenemos también proyectos aplicados dentro del área de los recursos humanos, y dentro de Barrabés lo utilizamos, y es probablemente un uso novedoso, ¿no?, de blockchain, ¿no?, de cómo utilizar blockchain dentro de recursos humanos para ayudarnos dentro de lo que es la empresa a potenciar determinado tipo de comportamientos. Utilizamos blockchain como un mecanismo para obtener recompensas que luego podemos cambiar por otras cosas. Creamos un concepto que probablemente igual lo habréis oído y que seguramente habrá alguna pregunta sobre él, que es el concepto de tokens, ¿no? Dentro de blockchain lo que permitimos es tokenizar, podemos tokenizar cualquier activo, podemos tokenizar energía, podemos tokenizar lo que queráis. Estoy hablando de kilovatios hora, estoy hablando de el agradecimiento, estoy hablando de lo que son las participaciones en startups, que también lo hacemos dentro del mundo financiero. Estoy hablando del combustible, tokenizamos combustible. Si ahora mismo es que tenemos varios proyectos y no quería dejarme ninguno. Entonces, bueno, es tecnología transversal que nos permite garantizar que estas entidades que están ahora en el panorama pueden hacer negocios sin necesidad de contacto. Claro, a ver, esto va muy enlazado con el IO. O sea, tú cuando quieres tokenizar energía, no es que esté viajando la energía dentro del token, ¿vale? Lo que estás permitiendo es que el token te da acceso al uso de esa energía, ¿vale? Entonces, lo que sucede es que vas a hacer un intercambio. Tú tienes la energía, yo tengo el token, y mediante algún tipo de red que habría que habilitar, ¿vale?, una red, o igual imagínate que estamos hablando de una red privada de suministro en una comunidad o algo parecido, lo que haríamos sería que yo te pagaría, tú recibirías el token, y en ese momento, mediante algún mecanismo, realmente pues lo que estaríamos pensando sería un contrato inteligente. Ese contrato inteligente liberaría el acceso a lo que es la energía. En Barrabés, por ejemplo, tenemos un prototipo de una cosa que es bastante chula, ¿no?, que está pensado para ir metido dentro de los enchufes, ¿vale?, de los enchufes de la máquina. Si lo vierais, es un cable que lleva un sensor que activa un código LiFi, y en función del código LiFi el sensor activa un relé que hay por debajo y permite que la energía pueda pasar o no pasar. Si tú, en vez de utilizar un código LiFi, que es un código de luz, lo que haces es que realizas una transacción mediante un token, podrías permitir utilizar ese servicio.
Y eso es muy interesante porque puedes utilizarlo para gestionar cualquier tipo de evento dentro de un espacio. Entonces, no pensemos que lo que el token es que hacemos ahí una especie de metamorfosis de la energía no. Lo que permitimos es el acceso a ese activo. Los contratos inteligentes lo que permiten realmente es abrir la posibilidad de acceder a activos. O sea, si pensáis en cómo se define originalmente la idea de un contrato inteligente, que viene de un señor que se llama Stavo, un fotógrafo bastante famoso, él siempre pone el ejemplo de la máquina de refrescos. ¿Qué es una máquina de refrescos? Una máquina de refrescos es un contrato inteligente. ¿Por qué es un contrato inteligente? Porque securiza un activo, que es el refresco. Y en función de una entrada, y la entrada es una moneda, si se cumplen las condiciones que el contrato tiene establecidas, pues una Coca-Cola, un euro, entonces la máquina te expende el refresco, en este caso. Esa es la misma idea que nos podemos llevar al mundo del blockchain. Si tú eres capaz de, mediante un contrato, securizar un activo y tienes un token que es reconocido por ese contrato, podrás liberar directamente lo que ese contrato securiza. Y ahí también hay a veces muchos errores de concepto, porque hay gente que dice, no, es que yo me llevo el vídeo digital a la blockchain. Bueno, a ver, cuidado. No es que no nos podamos llevar el vídeo a la blockchain, o sea, tú puedes coger un vídeo y lo puedes serializar en una lista de bytes y lo puedes guardar en un contrato inteligente. Pero nos olvidamos de que al menos en las blockchain públicas existe el concepto de pago. Entonces, yo pago por ejecución y pago por almacenamiento, aunque teóricamente podría ser factible llevarme esa información en un contrato inteligente y dejarlo ahí almacenado. En la práctica económica no tendría ningún sentido de poder hacerlo. Pero bueno, eso abre otras disquisiciones y si no lo voy a dejar hablar a mis compañeros y luego para bueno. Symantec es una empresa pequeñita, muy inquieta dentro del grupo Telefónica, muy dinámica, que su objetivo es intentar ayudar a todas las empresas, a todas las industrias de cualquier tipo de sector, de cualquier tipo de vertical, cualquier tipo de industria, a realizar esa transformación digital tan conocida por todos nosotros. Es una empresa que su core o su trabajo se basa en el uso de Big Data para llegar a ayudar a nuestros clientes a mejorar y eficientar sus negocios. No solo Big Data, todas las verticales y todas las horizontales que toca esa empresa en cuestión. Inteligencia artificial, por supuesto, data science sí, pero permitidme que os detalle un poquito cómo somos. Tenemos prácticamente el 80%, 80-85% de la empresa que es técnica, es una empresa 100% técnica, aunque vais a buscar por internet y dices, es una consultora, no es la típica consultora. Una empresa que de ese 80 y tantos % técnica, prácticamente el 80% de todos esos son matemáticos, físicos, informáticos, telecos, que han hecho un doctorado, un máster en alguna rama de ciencia de datos, que están siempre en la última humanidad, los másteres. Bueno, no máster final, pero máster está. Máster de título oficial, son gente muy inquieta que está publicando en revistas de factor de impacto, gente que colabora con la universidad de manera activa, que trabaja con la Universidad de Columbia, que es una de las universidades desde el punto de vista de la science. Y ya os digo, es una empresa que lo que entiende es que la parte técnica que la controlamos intenta ayudar de la mejor manera posible a nuestros clientes desde el punto de vista económico. Por eso lo consideramos consultora, porque nos vemos como una empresa que de alguna manera ayuda, el mecanismo de consultoría americano, a entender qué problema tiene esa empresa, en qué estatus se encuentra esa empresa, en qué situación digital se encuentra esa empresa y qué pasos tiene que seguir para llegar a la eficiencia desde el punto de vista Big Data, para ayudar a obtener beneficios, obviamente. Pero no solo nos movemos en el
mundo de la industria o del mercado, sino también desde el punto de vista de social good. Intentamos ayudar a los espacios públicos, a los organismos públicos, como por ejemplo la policía, a predecir el crimen. Intentamos de alguna manera ayudar a las instituciones públicas de salud a investigar sobre Alzheimer, a intentar de alguna manera predecir cuándo una persona con una determinada enfermedad puede recaer en esta enfermedad o no. Hay una frase que nos motiva y que intentamos transmitir a nuestros clientes, que es let's data speaks. Dejemos que los datos hablen. ¿Por qué? Porque para nosotros es fundamental los datos. Sin ellos no podemos llegar a ayudar a absolutamente a nadie. Y no solo los datos propios de nuestro cliente o del sitio donde el problema, sino también intentar, dada nuestra forma de ser, intentar de alguna manera imaginarnos con qué otros datos podemos unir para llegar a sacar un conocimiento que no existe en esa manera. Ejemplos como, por ejemplo, predecir. No me gusta la palabra predecir, ¿vale? Los informáticos dicen predecir, no, es estimar, esto no es una bola de cristal, esto es. Bueno, pero vamos a decir predecir, que todos entendemos la palabra. Predecir cuando un cliente final va a decidirse en la compañía Facebook, por ejemplo. O cómo sabemos que nuestro cliente va a querer comprar un producto determinado y en qué zona deberíamos poner ese producto para que llegue de la manera más eficiente a ese producto. O cómo podemos de alguna manera predecir cuándo tiene que parar la industria sus maquinarias para que el coste sea el menor posible. Pues si paramos una producción de sillas de automóviles de Mercedes, pues parar esa producción puede costar millones de euros. ¿Solo por qué? Pues porque hay que revisarla, ¿no? ¿En qué momento hay que revisar esa maquinaria? Pues vamos a intentar predecir el momento perfecto para que la revisión sea antes de que se estropee, antes de que las piezas no las tengamos, antes de que el personal se me vaya de vacaciones. Influye un montón de características que hay que tener en cuenta. Es una empresa que intenta unir todas las tecnologías. Tenemos científicos, analistas, matemáticos, tenemos arquitectos. Los arquitectos no son los que construyen los edificios, son los que hacen que eso funcione con infraestructura cloud, infraestructura premise, distribuida, que tiene en cuenta dónde están los datos, no dónde están físicamente, sino dónde están replicados esos datos para acceder de la manera más eficiente posible. Tenemos a los ingenieros, obviamente, que eso sea posible desde el software y el hardware, y obviamente acceso a datos. Y luego tenemos a los visualizadores, y uno también con mi compañero, aquellos que son capaces de transmitir de alguna manera a nuestro cliente como a la institución la posibilidad de poder sacarle partido a esos datos y a lo que puede dar por transmitir esos datos. Si bien intentamos ayudarles, obviamente no somos los expertos de cada uno de los negocios, intentamos ayudarles e intentamos aprender también, pero intentamos de una manera personalizada decirle al cliente, paso a paso te acompañamos en este camino, y paso a paso tú eres quien tiene que decidir cuál fecha, que tú eres el experto en ese enfoque. Nosotros obviamente te vamos a ayudar en todo y te vamos a asesorar en todo lo que podamos, y desde el punto de vista técnico no te preocupes, eso está en nuestro control. Pero eres tú quien tiene que tomar e interactuar con esos datos para tomar decisiones de qué es lo que nos hace. Es un poco, ya digo, con un montón de ejemplos, porque tocamos todas las verticales, todas las industrias, hemos jugado incluso pues, con casinos para decir cuándo se va a producir una mesa caliente en algún momento determinado, cosas súper curiosas que podemos hablar. Y un aspecto que obviamente ahí está muy de moda, pero ha sido desde el minuto cero la producción. Eso no se lo diría a nadie, tío, olvídate de todo lo demás. Una preocupación que tiene Synthetix es por la seguridad. Y están ahora mismo muy de moda la seguridad, de y demás, pero es verdad que desde el punto de vista Synthetix y obviamente apoyado por Telefónica, para nosotros es fundamental que todo lo que hagamos sea 100% seguro y Aquí está
tendencia a la realidad virtual? Pues yo creo que es un poco por la misma razón que lo fue la guitarra eléctrica en su día. O sea, bueno, nosotros somos un estudio de diseño gráfico, ¿vale? Somos, de todos los que estamos aquí, somos los raros, yo creo. ¿Vale? Quiere decir que nos dedicamos a hacer las cosas bonitas. Esto es todo. No somos los únicos que no sabemos de números, ni somos ingenieros, ni nada de esto. Nos dedicamos a hacer que las cosas sean bonitas. Y. Pero Luis está loco. O sea, no es un ingeniero al uso tampoco, ¿no? Y bueno, os puedo contar un poco desde la experiencia personal lo que ha sido el tema de la realidad virtual, porque yo creo que es el punto más interesante. O sea, la realidad virtual ahora mismo está en un punto, digamos, embrionario, que están haciendo. Y en un inicio todo el mundo pensaba que iba a ser un boom de en 2 años todos vamos a estar, no sé, con unas gafas por la calle sin ver a nadie más y tal. Y esto no ha sucedido aún, yo creo. Pero lo que sí que es la realidad virtual es un cambio que va a perdurar, no se va a ir a ninguna parte. Esto tenerlo seguro no va a ningún lado, solo va a evolucionar cada vez más. Porque es un medio nuevo que ha cambiado el paradigma para siempre. Es como si de repente estamos escribiendo en las paredes o en las columnas con cincel y martillo y alguien llega con un libro y tinta. Puede que no todo el mundo empiece a escribir en libros de manera inmediata, pero va a acabar siendo así, porque evidentemente es una mejora de lo que se pretende hacer. O sea, preguntad a cualquier creador visual de la historia, te va a decir, yo dibujo porque cuando era pequeño me imaginaba un dragón muy grande en mi cabeza y quería que todo el mundo viera el dragón que yo tenía en mi cabeza, y lo más que podía hacer... me gusta por dónde va esta conversación, Jaime. Era yo el que no tenía que decir, bueno, venga, hablamos de eso luego. Claro, entonces llega el momento en el que dices, todo lo que puedo hacer es un día 4 y enseñarte el dragón, pero claro, la necesidad sigue estando. En el momento en el que ves, te pones unas gafas de realidad virtual y dices, wow, espera un momento, por fin puedo poner mi dragón tal cual es, del tamaño en el que lo imagino, en el sitio que lo imagino, ponerte las gafas y decirte, ahora mismo estás en mi imaginación, que era lo que yo quería. Pensad que el mundo de la creación es puro onanismo, esto sí, ¿vale? O sea, desde Jimi Hendrix hasta cualquier persona que haya creado algo lo hace para él. Y eso es la realidad virtual. Por eso esta es tendencia. Cualquier creador visual es susceptible de querer utilizarla. Y cualquier persona que quiera consumir contenido siempre pregunta qué tengo que consumir a la persona que crea estos contenidos. Eso por un lado, hablando del mundo del entertainment. Pero me parece muy interesante. Nosotros nos dedicamos, el diseño es una cosa muy pragmática, ¿vale? Es como la ingeniería del arte, y ahí nos parecemos un poco más. Es como, no somos gente pragmática, intentamos darle una función a los productos en el terreno de la usabilidad, de la estética, ¿no? De que sean apetecibles de ser consumidos. Y en este terreno la realidad virtual es muy interesante. Nosotros estamos intentando estudiar toda la usabilidad que hay detrás de este nuevo medio, la cual es extremadamente compleja porque es una usabilidad que te enfrenta a la realidad tal cual, no una pantalla ni un folio. O sea, las posibilidades son infinitas prácticamente para nuestra percepción, ¿no? Que es una percepción tridimensional y real, digamos. Entonces, en este espacio, en el espacio de la usabilidad del producto, es muy interesante porque si imaginamos a futuro, si imaginamos cómo lo que es el hardware de la realidad virtual va mejorando, es un dispositivo capaz de reemplazar todo. Es capaz de reemplazar el libro, la televisión, el teléfono móvil, todo. O sea, ¿para qué quieres un teléfono móvil si puedes verlo flotando delante tuyo en unas plantillas? Hablando del futuro, ¿vale? Lo reemplaza todo absolutamente, reemplaza
efectos en la discoteca, reemplaza todo. ¿Qué opinas de esa nueva película que se va a lanzar, Ready Player One, que ahora exactamente? Fui a verla el otro día, Quiero verla y todavía no sé, no spoilers. Más que por la película, es curiosa porque tiene que ver con tu pregunta, porque la VR no está es trendy, ¿no? O sea, es muy curioso lo que ha pasado alrededor de esa película. Lanzan una película de Spielberg donde en un futuro distópico cercano te plantea que todo el mundo tiene unas gafas y que viven casi mejor en el mundo virtual que en el real. Bueno, sale paralelamente las nuevas HTC Vive, que son las gafas de gama alta de HTC, y sale también un proyecto que se llama Siren, no sé si lo has visto por ahí. Uno de los motores que se utiliza para trabajar en realidad virtual es Unreal Engine. Ha sacado un proyecto hecho con Unreal, una compañía que se llama Siren, que es capaz de traquear tus movimientos, tu cara, todo como... Los emojis. Claro, exactamente, una tecnología muy parecida que también, o sea, es que está todo, de repente sale una tecnología por parte de Apple capaz de traquearte muy bien. Sale ahora Ready Player One, sale Siren que te dice, hey, somos capaces con el motor de Unreal de crear avatares muy reales, o sea, prácticamente completamente reales en un mundo virtual. Esto ha salido el 21 de marzo. Y salen las nuevas gafas de HTC que te dicen, ahora somos capaces de no tener cable, o sea, ser wireless completamente, traquear el espacio a tu alrededor para que no te choques con las cosas, es decir, puedes correr por tu casa, puede ser muy creepy, de repente entras a alguien corriendo por tu casa, todo con las gafas, ¿vale? Es decir, están diciendo, entre comillas, lo que sucede en Ready Player One no es una utopía. De hecho, ahora mismo ya está pasando. Que no lo tenga todo el mundo en su casa es una cuestión de tiempo, pero ya la tecnología ya existe. Hay que resolver el resto. Claro. Tú antes has mencionado como la parte visual, ¿no? Claro, exactamente, de interacción, de usabilidad, de hacer evidentemente apetecible o usable. Claro, exactamente, que digas, quiero utilizarlo, sé de manera intuitiva cómo utilizarlo y además no quiero arrancarme las retinas mientras lo hago. Son cosas que nosotros trabajamos también en la parte de visualización de datos desde un terreno puramente estético, no como ellos, que es la parte, digamos, de análisis y de pura utilidad de los datos. Nosotros trabajamos la parte estética y es muy interesante, estamos experimentando en realidad virtual esa dimensión extra que te propone, porque claro, tú tienes una pantalla, tienes que pensar en la usabilidad para la pantalla, qué datos caben aquí, cuáles hay que mostrar, en qué orden hay que mostrarlos, qué funciones. Podemos trabajar en un espacio bidimensional de un tamaño fijo, pero ¿qué pasa si el espacio es tridimensional en un entorno infinito para nuestra percepción? Entonces, también estamos trabajando esta parte y es muy interesante. Te pongo un ejemplo real que hemos usado Unity, por ejemplo. Bueno, dos ejemplos. Uno era lo que se llama seguridad en el espacio aéreo. Cuando se produce un impacto desde el punto de vista de seguridad en el espacio aéreo, pues ya no es que choquen dos aviones, sino que en el espacio y tiempo dos aviones pasan por una zona de seguridad cercana son varios kilómetros a la redonda, y eso de alguna manera querían decir qué es lo que iba a ocurrir, simular y decir qué es lo que iba a ocurrir si hay un retraso en un vuelo desde el punto de vista de seguridad cuando hay otros vuelos cercanos a ese espacio aéreo. Utilizamos Unity, una visualización en prácticamente en tiempo real, donde le permitía al jefe de seguridad del espacio europeo visualizar tanto desde la velocidad alta, lo más alejado de Europa, hasta casi ver el avión a una altitud determinada, e incluso poder moverse a lo largo del espacio-tiempo para ver si modificara en algún momento el tiempo de salida
aviones en un aeropuerto determinado o modificara la ruta de ese avión en el espacio, cómo se podía introducir en el espacio. Eso, de manera con Unity, no llegamos a ponerlo los datos porque Se podría, claro, se podría. porque en el espacio tiene que ser. Y luego, por otro lado, lo utilizamos desde el punto de vista de salud, porque había que unir datos genómicos, datos clínicos, datos de diferentes fuentes y de una manera visual en un solo segundo que un médico pudiera saber si un paciente determinado era muy parecido a un paciente determinado, representando todos esos datos que estamos hablando de 27.000 variables en 3 dimensiones. Teniendo en cuenta que me sale en inglés qué medicamentos le estás tratando a ese paciente a lo largo del tiempo. Y de una manera también en el tiempo ver cómo está influyendo esos medicamentos en esos pacientes en 3 dimensiones. Entonces, lo representamos en 3 dimensiones porque nosotros consideramos que era la manera más fácil, sencilla e intuitiva para el médico de poder decir que estos 2 pacientes se parecen porque están muy cercanos y los pacientes determinados. Intentamos llevarlo a 2 dimensiones, a 3, para ver cómo vimos que el médico en este caso se sentía más cómodo en 3 dimensiones. Intentamos hacer una experiencia en un taller igual y el médico dijo, no, mi pantalla. No me mete cosas más allá de eso, es verdad, los cirujanos, cuando querían ver, pues es lo que está ocurriendo en otro grupo, así que querían ver capas en la realidad virtual. Es lo único que nos ha Microsoft tiene un avance bastante fuerte en ese aspecto. Nosotros, utilizando la filosofía lo nuestro, también cada vez Eso te iba a decir, yo creo que para eso funciona mejor la realidad aumentada mixta, sale ahora la mayoría. Y es que me encanta ver cómo va poco a poco hacia una dirección concreta, que es mezclar la realidad con lo digital. Mañana saldrá en unos meses, ya está el developer kit, lo han sacado para que se puedan hacer cosas. Y yo creo que eso va a ser el cambio de todo, absolutamente. O sea, que la realidad virtual no sea completamente inmersiva, sino que sea mixta. Sí. Y también casi enganchamos mucho con el tema del blockchain, porque igual puedo dar un ejemplo de algo que podría matar a los Cabify, Uber y Didi Swan de la vida, que es una cooperativa de conductores construida sobre blockchain, donde cada viaje que ellos contribuyen genere un token y ese token sea poder de decisión sobre decisiones que hay que tomar en la plataforma. ¿Vale? O sea, muchas decisiones, en nuestro caso, somos una plataforma también probablemente la que más decisiones toma sobre el mercado que controla por el tema de que es muy real time. O sea, Airbnb o BlaBlaCar, cada conductor puede setear. Quien ofrece supply puede decidir el precio. En nuestra industria simplemente no tiene sentido. O sea, no podemos intentar hacer una subasta cada vez que alguien se va a subir a un coche porque no encajaría. Entonces somos nosotros. Sí, perdón. Somos nosotros los que algorítmicamente determinamos en cada momento o con ciertas normas de negocio que tienen más en mente a largo plazo, cuál es el mejor precio para tener mejor encaje entre conductores y pasajeros. ¿Vale? Y eso pues tenemos una parte constante, que lo que digo es, para Cabify es muy importante en nuestra visión que el transporte urbano tenga un precio predecible, por ejemplo, que es algo que nos diferencia de nuestros competidores. Entonces nuestros precios son muchísimo menos variables, pero por encima de eso, simplemente por la competitividad que hablaba antes, de que si estamos nosotros ofreciendo viajes a 10 y hay gente dispuesta a pagar 20 y tenemos un competidor que está dispuesto a cobrarle 20 y pasarle 15 al conductor, pues necesitamos reaccionar ante eso y ya tenemos un sistema probablemente sin... ¿Cuántos de aquí sois usuarios de Cabify? Veo que nos podéis dar mi código de invitación. Veis que varía un poquito dentro de ciertos límites que consideramos no deberíais. Tenemos un equipo de control de fraude que debería apoyar eso y tengo un par de data science dispuestos en ello. A estas alturas no debería ocurrir, pero todo puede pasar.
Tenemos aquí un grupo de test. Y sí, lo que me querías preguntar. Y tiene bastante sentido si pensáis que es una compañía que solo existe porque otra compañía mucho más grande intentó venir a España y hacerlo mal y me daba igual la ley, ¿vale? Y nosotros buscamos un encaje, sabéis que operamos en España como agencia de viajes, pues hombre, lo que hacemos no podía estar en ningún epígrafe de vía aérea, ¿verdad? No, buscabas y no sale, pero ¿qué es lo más cercano? Nos dedicamos a transportar gente de un sitio a otro, ¿no? Es obvio, no somos WhatsApp. El precio, o sea, tenemos una serie de cosas que es como, es que somos eso. Y puedo contaros cosas que se hacen y hemos decidido no hacer. Por ejemplo, no medimos sensibilidad de precios de nuestros usuarios para determinar su precio, porque si tú tienes tantos datos como tenemos, podrían vender que eres tacaño o que eres espléndido, y en función de eso, dos personas del mismo sitio a la vez viven en un coche, pagarían 10 y pagarían 8. ¿Vale? Eso es algo que hemos puesto como línea roja de no queremos hacer. No cambiamos jamás el precio una vez. O sea, nuestro precio es exacto. Los que lo conocéis lo habéis visto. O sea, tenemos plena transparencia sobre el precio. 6,37. Y si tú vas de A a B, te puedes jugar que vamos a pagar 6,37. Y una serie de cosas que por supuesto, no hacemos porque creemos en ellas. ¿Debería legislarse sobre ellas? Probablemente. ¿Va a llegar a tiempo la legislación? Pues yo no confiaría en eso. Sí que me parece importante que el hecho de que la información fluya de forma más transparente hace que la regulación sea menos necesaria. Me explico. Es posible que yo necesite tener una licencia concedida por el Estado en un mundo en el que, como nadie sabe lo que pasa en mi coche, ni si yo engaño a alguien, pues al menos mi miedo a si creo que timo es que pierdo mi licencia. ¿Correcto? Eso es básicamente la justificación de por qué existían las licencias reguladas para la cosa que nosotros esperamos.
ahora mismo, como resulta que cuando tú te bajas, eso no queda ahí, no es lo que pasa en Las Vegas, sino que es, tú pones unas estrellitas y en función de eso, ha ido bien o ha ido mal, cierras un ciclo de accountability y por claramente ya no hace falta una regulación, ¿verdad? Ya no hace falta una regulación para saber que el bar te cobra lo que quiere cobrarte, porque pues, hay una relación de recurrencia en la cual si te tratan mal en el bar, no vuelves a ir al bar, ¿vale? Eso en nuestro sector no existía. A ti te podían dar el peor servicio del mundo y tenías absolutamente accionabilidad cero sobre qué hacer después, y la hemos introducido con el uso de la plataforma digital, de todo tiene un track record, no es blockchain, pero insisto, podría serlo, podría ser que mañana fuera blockchain, pero en todo caso todo está taggeado y la información fluye globalmente por la plataforma y se utiliza. Entonces eso creo que es obvio que debe rebajar el nivel de regulación que tiene el mercado, pero aún así hay que tenerlo. Además me parece muy interesante un tema que está emergiendo en las plataformas, que es regular responsabilidades. Es decir, a Airbnb no se le dice dame tus datos para ver qué nivel de discriminación tienes sobre tus hosts en función de su raza, sino que se dice tú tienes la responsabilidad de que en tu plataforma haya una discriminación por debajo de este nivel y a final de año presentes unos informes auditables sobre qué has hecho, cómo ha funcionado y hasta dónde has llegado. ¿Vale? Eso me parece bastante potente, que era una cosa que hasta ahora nadie se había planteado. Es como un poco de autorregulación, pero no, ¿sabes? El Estado te dice, mira, haz lo que tengas que hacer. Si tienes que priorizar en el marketplace a la gente de cierto background étnico, pues lo tendrás que hacer, pero lo que no es aceptable es que la gente de un color solo pueda cobrar por su casa $15 menos que la gente de otro color. ¿Vale? Entonces, delegar responsabilidades y regular responsabilidades, accountabilities, me parece muy potente y es una cosa que ha estado en la plataforma durante 20 años. Has comentado que tenéis un equipo para regular el fraude. ¿Nos planteáis tener un equipo de atención al cliente en momento real? Porque hay muchísimas incidencias que no son culpa del conductor, sino que son culpa de la propia plataforma, que te lleguen 25 coches a un punto determinado y que tenga que ser el propio usuario el que se tenga que dedicar, uno, a decirle a los conductores que solo ha querido uno, y dos, a efectuar las consiguientes reclamaciones, con todo el problema que es hacer una reclamación a Cabify. Eso, por ejemplo, o que un conductor no se te presente, o que no seas capaz de pediros porque tenéis que ir a los servidores desde hace 2 meses. Para mí, llega un momento en el que las tecnologías creo que son maravillosas, creo que suplen una gran cantidad de cosas, pero creo que hay una parte de ese factor humano que estáis totalmente perdiendo y que no estáis usando en el campo. Los errores no puedo ser, súper humildes. Los cometemos de forma gigantesca, trabajamos muy duro intentando resolver. Taxi es una compañía que es 100 veces más, hacemos 100 veces más viajes hoy que hace 2 años. Probablemente ninguna compañía, en algunas tenemos bastante, la mayoría de mercados en los que operamos, ninguna compañía en la historia había crecido tan rápido. Y esta rapidez implica que hay procesos que no se han escalado de la mejor manera, por supuesto. Y la atención al cliente debe ser nosotros hemos decidido a nivel estratégico con diferencia de cumplidos apostar por la calidad. Por supuesto la calidad pasa por la atención al cliente y creo que mejoraremos significativamente, porque claro, no es igual operar una ciudad en la que tenías 20 coches y realmente teníamos atención telefónica en su momento con personal propio de Cabify, que operar una ciudad con tienes igual 3 o 4 mil coches. No podemos manejarlo. Entonces estamos trabajando muy duro en soluciones escalables, en formas que el número de nuestro coste operativo crezca por debajo del crecimiento del negocio. Y yo creo que este año veréis mejoras muy significativas sobre todos estos temas. Pero por supuesto que los errores están, y sí, hemos tenido 4 horas todo el sistema caído, creo que es la caída más gorda que hemos tenido. Ocurre, pero tiene que ver con el crecimiento un poco.
Sí, mira, te voy a poner, porque han salido aquí un montón de cosas que yo no sé ni por dónde meterlas, ¿no? Porque son todas súper interesantes. Vamos a hacer un poco de historia, si me permites, ¿vale? La tecnología blockchain no surge de nada, ¿vale? La tecnología blockchain viene de la mano de una criptomoneda que es Bitcoin, como seguramente conoceréis. Detrás de Bitcoin hay una persona o un grupo de personas que no se sabe quién es, que bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto ponen en marcha lo que es la primera blockchain pública, que es justamente la blockchain de Bitcoin. ¿Qué ocurre? Desde el punto de vista de Satoshi Nakamoto, él lo que trata de resolver es un problema de dónde se encuentra, cómo nos controlan los gobiernos. Los gobiernos nos controlan a través de lo que es el dinero. O sea, si un gobierno tiene capacidad de identificar a sus individuos, si un gobierno tiene capacidad de saber quién soy yo, puede ejercer un poder coercitivo y puede también ejercer un poder para poder recaudar impuestos y puede, por tanto, tener y hacer de política económica y política monetaria. Vale, ¿qué ocurre? Este problema realmente lo que empieza en 2008, empezamos con la crisis, nos basamos en un sistema de un crecimiento exponencial de masa monetaria continua que necesita de deudores que tienen que crecer de manera exponencial también para poner en marcha toda esa masa monetaria. Y digamos que este sistema funciona mientras existe confianza en quien está detrás de él, que quién es el Estado. Porque los Estados nunca quiebran. Los Estados son entidades que pueden soportarlo todo. Llega la crisis del 2008, no nos vamos a meter por quién es culpa ni por dónde se inicia, ni vamos a buscar responsabilidades, pero el hecho es que la confianza se pierde. Y lo que antes se pasaba, que teníamos confianza en las monedas porque estaban respaldadas por el oro, y a partir de los 70 con Nixon sabemos que eso desaparece, transformamos nuestra confianza en confianzas en los estados justamente por esto. Pero resulta que los estados nos defraudan y nos traicionan y nos encontramos, bueno, es un pensamiento tal vez muy criptoanalista, si soy un poco en ese aspecto, ¿no? Pero resulta que decimos, ¿y ahora en qué confiamos? ¿Dónde ponemos ese foco? ¿Dónde está la garante de la verdad? Y de repente vemos que tecnológicamente existe un sitio a donde podemos mirar. ¿Qué pasa con el tema del legislador? El legislador muchas veces ni se entera, porque no se entera de cómo funcionan las tecnologías. Y al no enterarse cómo funcionan las tecnologías, no sabe regular, no puedes regular lo que no conoces. Entonces, tú puedes tener leyes como el tema no, está prohibida el compartir música por internet. Sí, bueno, aquí existe la gente que comparte música por internet. Tú puedes tener una ley, pero eso no implica que depende de la ley. Ponerle a la tecnología que hay por debajo, que es una tecnología distribuida, no le puedes poner puertas al campo. ¿Qué legalidad le aplica? La española, la europea, la de Estados Unidos, la de una legalidad universal, la que no nos vamos a poner probablemente de acuerdo. Y además, fijaros, ahora mismo está sucediendo una cosa curiosa. Por un lado, blockchain trata de eliminar el problema del intermediario financiero, pero como ciudadanos, utilizando muchísimo el rizo, oye, ¿no es el Estado un intermediario? ¿No es para los ciudadanos un intermediario que igual, desde el punto de vista blockchain ¿qué hace? Eliminar intermediarios. Y ha puesto Carlos un ejemplo brutal. ¿Cómo podríamos acabar con la intermediación de empresas como la suya? Poniendo un mecanismo basado en blockchain de un consorcio de conductores que se pusieran de acuerdo utilizando tokens. Es decir, pero yo daría una vuelta más de tuerca. Es decir, diríamos, oye, la desintermediemos aquellos elementos dentro de las estructuras que no aporten valor. Igual hay elementos que intermedian que aportan valor. Reduzcamos tal vez el futuro, y lo estamos viendo con Estonia, ¿no? Igual por el futuro no pasa porque el Estado desaparezca, sino tal vez la manera en la que yo ganaría confianza con respecto a un Estado es que el Estado sea el mínimo indispensable para que la sociedad pueda funcionar de manera correcta. Y probablemente ahí blockchain nos
nos podría ayudar. Pero es todo un tema muy, también hay muchas connotaciones ahí filosóficas, hay muchos planteamientos. ¿Tú crees que Bitcoin es más democrático que el euro? ¿Como está ahora mismo? No. O sea, Bitcoin ahora mismo, tal y como está, se ha producido una explosión, hay una especulación brutal y Bitcoin tiene, yo siempre lo digo, es un experimento monetario, que lo que nos ha permitido es poder poner sobre la mesa muchos de estos problemas y poderlos